Libro cuarto. Falsos valores de la juventud de Agustín. Teatro, retórica, concubinato. A lo largo de este periodo de 9 años, desde los 19 años de edad hasta los 28, éramos seducidos y seducíamos, engañados y engañadores en diversas apetencias, tanto abiertamente con aquellas enseñanzas que llaman liberales, como por otra parte, a escondidas, con un falso nombre de religión, allí soberbios, aquí supersticiosos y en todas partes vanos. Por un lado, intentando alcanzar el vacío de la popularidad, hasta dar con aplausos de teatro y con poemas pretenciosos y con el concurso en pos de coronas de heno y con las bufonadas de los espectáculos y en la intemperancia de las pasiones. Por otro, ansiando ser purificados de esas suciedades, al tiempo que dábamos de comer a quienes había de llamar elegidos y santos, para que en la fragua de su estómago nos fabricasen ángeles y dioses por quienes fuésemos liberados. En compañía de mis amigos, engañados ellos por mediación y en compañía mías. Ríanse de mí los arrogantes y quienes aún no han sido salvíficamente postrados y abatidos por ti, Dios mío, que yo empero te confesaré mis desvergüenzas en tu alabanza. Permíteme, te lo ruego, y concédeme rodear con el recuerdo presente los pasados rodeos de mi extravío, e inmolarte el sacrificio de mi canto jubiloso, porque ¿qué soy yo para mí sin ti, sino una guía hacia el precipicio? ¿O qué soy cuando me siento bien, sino el que mama de tu leche, o el que te disfruta como alimento que no se corrompe? ¿Y qué ser humano es lo que quiera que sea, siendo que es humano? Pero ríanse de nosotros los fuertes y poderosos, nosotros en cambio, los débiles y necesitados, confesémoste. Enseñaba en aquellos años el arte de la retórica y vendía una charlatanería victoriosa vencida por la ambición. A pesar de todo, prefería, tú lo sabes, Señor, tener buenos discípulos, lo que se dice buenos, y a ellos, sin engaño, les enseñaba engaños, no esos con los que abogasen contra la vida de un inocente, sino alguna vez también en pro de la vida de un culpable. Y Dios mío, viste desde lejos mi fe patinar en zona resbaladiza y centellear entre gran humareda. La fe a quienes amaban la vanidad y buscaban la mentira exhibía yo como compañero suyo. En aquellos años mantenía una relación con una mujer, no en una unción que llamaban legítima, sino la que había buscado un erático ardor vacío de sabiduría, pero era sin embargo una sola, y guardándole también fidelidad del hecho, en la que bien pudiera yo experimentar con mi propio ejemplo qué trecho dista entre la mesura del acuerdo conyugal que ha sido uncido en alianza para la procreación y un pacto de amor pasional donde la descendencia nace incluso contra las pretensiones, aunque una vez nacida obligue a que se la ame. Rememoro también cómo, habiéndome apetecido participar en una competición de obras teatrales, un huarúspice, no sé a quién, mandó a decirme que tuviese a bien darle algo para que yo saliese vencedor, y como yo después de maldecir y abominar aquellos repugnantes ritos, le respondí en cambio que aunque a él la corona fuese de oro imperecedero, no permitiría yo que fuese sacrificada ni una mosca por mi victoria. Y es que me daba la impresión de que aquel en sus ritos iba a sacrificar seres vivos y que con dichos honores iba a invitar a demonios a que me apoyasen. Pero también este mal lo repudié, y no con miras a mostrarte castidad, Dios de mi corazón. El caso es que no sabía amarte, yo no sabía pensar otra cosa que en los destellos de la materia, porque el alma que suspira por tales de representaciones, ¿acaso no fornica apartado de ti y pone su fe en falsedades y da pasto a los vientos? Pero mira por dónde, no quería que en favor mío se hiciera sacrificio a los demonios, a quienes yo mismo me sacrificaba con aquella superstición. ¿Qué otra cosa es entonces dar paso a los vientos, sino darles de comer, esto es, resultarles motivo de deleite y burla con nuestro extravío? Afición por la astrología. Por ese motivo, aquellos farsantes que llaman astrólogos no dejaba de consultarlos con sinceridad, porque era como si no practicasen sacrificio alguno ni fuesen dirigidas súplica alguna a ningún espíritu a cambio del vaticinio. Esto, no obstante, la piedad cristiana y verdadera lo rechaza y condena justamente.
Y es que es bueno confesarte, Señor, y decirte: ten piedad de mí, ocúpate de mi alma porque pequé contra ti, y no abusar de tu indulgencia para pecar libremente, sino recordar la voz del Señor. Mira cómo has sido devuelto a tus cabales, no peques más, no vaya a sucederte algo peor. Este remedio medicinal lo quieren eliminar del todo cuando dicen: del cielo te viene una inevitable fuente de pecado, y Venus ha hecho esto, o Saturno, o Marte, según parece, para que el ser humano carezca de culpa, carne, sangre y podredumbre altiva, y haya que culpar en cambio al Creador y Ordenador del cielo y los astros. ¿Y quién es ese sino Dios nuestro, deleite y origen de la justicia, que retribuyes a cada uno según sus obras, y no desprecias el corazón arrepentido y humillado? Recomendación de Vindiciano. Había en aquel tiempo un hombre perspicaz, versadísimo en el arte de la medicina y de gran renombre en ella, el cual como gobernador con su propia mano había impuesto la corona del certamen sobre mi cabeza, en absoluto sana, pero no como médico. De hecho, de aquella enfermedad el sanador eres tú, que te resistes a los soberbios y que a los humildes, por el contrario, das tu favor. A pesar de todo, ¿acaso te apartaste de mí en la boca de aquel anciano o dejaste de sanar mi alma? Porque lo cierto es que me había hecho muy amigo suyo y me aferraba con asiduo apego a su conversación, pues aún sin elaboración formal era grata y enjundiosa por la vivacidad de sus sentencias, y cuando al charlar conmigo supo que era adicto a los libros de los astrólogos, de forma benévola y paternal me aconsejó que los tirase y que no malgastase en aquella tontería el esfuerzo y la atención necesarios para cosas útiles, diciendo que él había aprendido con tanto ahínco en los primeros años de su vida que hubiese querido ofrecerla como profesión con la que ganar su sustento, y que si podía entender a Hipócrates, de algún modo podría también entender aquella literatura, y que a pesar de todo, el motivo de seguir después con la medicina y abandonar aquella profesión no fue otro que el de haberse dado cuenta de que era una gran mentira, y siendo hombre formal, no quería ganarse la vida engañando a nadie. Tú, en cambio, dijo, para ganarte la vida entre la gente, dominas la retórica, y a pesar de ello, eres seguidor de esta engañifa por libre afición, no por carencia de patrimonio familiar. Tanto más conviene por ello que me hagas caso sobre este asunto a mí, que me esforcé en aprenderla con tanto detalle que quise vivir exclusivamente de ella. Como yo le preguntara a qué causa se debía, pues, que de ella partieran muchos pronósticos verdaderos, me respondió él, como pudo, que es debido a la fuerza de la casualidad, esparcida por doquier en la naturaleza de las cosas, y es que, si de las páginas de un poeta cualquiera que canta y quiere decir algo totalmente diferente, cuando al azar uno lo consulta, puede salir a menudo un verso que coincide sorprendentemente con un propósito dado, decía que no tenía nada de extraño que desde el alma humana, que en virtud de un instinto superior no tiene conciencia de lo que se produce en su interior, pudiera emitirse un sonido que, no por ciencia, sino por coincidencia, armonizase con los hechos y las cosas de quien pregunta. Y esto, sin lugar a dudas, me lo proporcionaste de aquel, o si se quiere, en boca de aquel, y lo que yo mismo habría de buscar después por iniciativa propia, lo dejaste trazado ya en mi memoria. Entonces, en cambio, ni ese, ni mi queridísimo amigo Neviridio, joven muy bueno y muy honesto, que se reía de todo aquel género de adivinación, de que me deshiciese de todo aquello, ya que me convencía más la autoridad de los propios autores, y no había encontrado aún un testimonio seguro, y como yo quería, en el que sin ambigüedad me quedase claro que cuanto decían de verdad aquellos expertos, se decía por azar, o si se quiere, por casualidad, y no por un método de contemplar las estrellas. Muerte de un queridísimo amigo. En aquellos años, en la época en que había comenzado por vez primera a enseñar en el municipio de que nací, me había granjeado un amigo muy querido por compartir los mismos afanes, coetáneo mío, y que al igual que yo, florecía con la flor de la juventud. Conmigo había crecido de niño, y juntos habíamos ido a la escuela, y juntos habíamos jugado. Pero aún no era tan amigo, aunque ni siquiera lo fue entonces tanto como requiere la verdadera amistad, porque no es verdadera si tú no la aglutinas entre los que se adhieren a ti como la claridad derramada en nuestros corazones por mediación del Espíritu Santo que nos ha sido entregado. Sin embargo, cosida en el hervor de aficiones parejas, esa amistad me resultaba muy grata. El caso es que yo lo había desviado también de la fe verdadera, que, aún joven, no abrazaba con sinceridad y convicción, hacia las patrañas supersticiosas y dañinas que hacían que mi madre llorase por mí.
Junto a mí andaba extraviado ya sin norte espiritual aquel hombre, y mi alma no era capaz de nada sin él. Y he aquí que tú, acechando a la espalda de tus desertores y al mismo tiempo fuente de misericordia que nos haces volver a ti con procedimientos sorprendentes, he aquí que te llevaste a esa persona de esta vida cuando apenas se había cumplido 1 año de nuestra amistad placentera para mí por encima de todos los placeres de aquella vida mía. ¿Quién puede enumerarte los motivos de alabanza, uno solo en su sola persona que ha tenido ocasión de vivir? ¿Qué hiciste entonces, Dios mío? ¿Y hasta qué punto es rastreable el abismo de tus decisiones? El hecho es que, agonizando por unas fiebres, yació largo tiempo, sin sentido y envuelto en un sudor letal, y al perderse la esperanza, fue bautizado sin él saberlo, despreocupándome yo y presuponiendo que su alma retendría antes lo que había recibido de mí, no lo que se hacía en el cuerpo de un inconsciente. Pero la realidad era muy distinta. Lo cierto es que volvió a la vida y recobró la salud, y al momento, tan pronto como pude hablar con él, a propósito, pude tan pronto como pudo aquel, puesto que no me apartaba de su lado y estábamos demasiado pendientes el uno del otro, intenté reírme en presencia suya, como si también se fuese a reír conmigo del bautismo que había recibido en total privación de mente y sentido. Al contrario, se horrorizó de mí como de un enemigo, y con sorprendente y repentina libertad me advirtió que si quería ser amigo suyo, dejase de decirle tales cosas. Yo, por el contrario, estupefacto y molesto, contuve todas mis ganas para que se recuperase antes y para que con las fuerzas de la salud estuviese en condiciones de que yo disputase cuanto quisiera con él. Pero él fue arrebatado de mi locura para quedar a resguardo en tu presencia, para consuelo mío. Después de unos cuantos días, mientras me hallaba fuera, le repitieron las fiebres y falleció. Desesperación de Agustín por la muerte de su amigo. Con este dolor se cegó de tinieblas mi corazón y todo cuanto veía era muerte, y mi ciudad natal me resultaba un suplicio, y la casa paterna una extraña infelicidad, y todo cuanto con él había compartido, sin él se había tornado una cruel tortura. Lo aguardaban mis ojos por todas partes, y no se me ofrecía, y odiaba todas las cosas, porque no lo tenían ni lo podían ya decir, ahí viene, igual que cuando vivía, siempre que no estaba conmigo. Yo mismo me había convertido en un gran interrogatorio y preguntaba a mi alma por qué estaba triste y por qué se ensañaba tanto conmigo, y no sabía responderme nada, y si le decía espera en Dios, con razón ella no me obedecía, porque era más verdadero y mejor persona el ser queridísimo que yo había perdido que aquellas fantasías en las que se le ordenaba esperar. Tan solo el llanto me resultaba grato y había sustituido a mi amigo en las alegrías de mi corazón. Y ahora, Señor, ya ha pasado todo aquello y con el tiempo se ha calmado mi herida. Puedo oír de ti que eres la verdad y arrimar el oído de mi corazón a tu boca para que me digas por qué el llanto resulta grato a los desdichados. ¿Será que tú, aunque estés presente en todas partes, has apartado lejos de ti nuestra desdicha y eres tú quien permaneces en ti, mientras que nosotros vamos dando tumbos en las pruebas de la experiencia? Y a pesar de todo, si no llorásemos junto a tus oídos, de nuestra esperanza no quedaría rastro alguno. ¿A qué se debe, pues, que el gemir, llorar, suspirar y lamentarse sea cosechado como suave fruto de la amargura de la vida? ¿Será que esto es entonces dulce porque esperamos que nos atiendas? Esto es justo lo que sucede en las súplicas, pues contienen la aspiración de alcanzar, de veras también en el dolor de una cosa perdida y en el luto que entonces me embargaba. Desde luego, tampoco esperaba que aquel volviese a la vida, ni lo pedía con mis lágrimas, sino tan solo me afligía y lloraba. Era pues desdichado y había perdido mi alegría. ¿Será también que el llanto es cosa amarga y nos deleita por hastío de las cosas de que antes disfrutábamos y después aborrecemos? Ahora bien, ¿para qué cuento esto? Porque no es ahora momento de pedir, sino de confesarte, Señor. Y es desdichado todo espíritu encadenado a la amistad de las cosas mortales, y se desgara cuando las pierde, y siente entonces la desdicha que le hace desdichado antes de perderlas.
Así era yo en aquel tiempo, y lloraba desconsoladamente, y hallaba reposo en la amargura. Así de desdichado era, y tenía mayor aprecio a esa vida desdichada que aquel amigo. Y es que aunque hubiese querido cambiarla, no hubiese querido perder esa vida antes que aquel, y no sé si incluso lo hubiese querido en lugar de aquel, como se cuenta de Orestes y Pílades, si no es ficción, que por amor mutuo incluso deseaban morir juntos, pues peor que la misma muerte, les resultaba no vivir juntos. Pero en mí surgió una especie de sentimiento demasiado contrario a este, y en mí residía un pesadísimo hastío de vivir y miedo a la muerte. Creo que cuanto más lo amaba, tanto más odiaba y temía, como encarnizada enemiga, a la muerte que me lo había arrebatado, y pensaba que aquella iba a devorar de repente a toda la humanidad, porque había podido hacerlo con aquel. Así era yo realmente, lo recuerdo. Aquí tienes mi corazón, Dios mío, aquí dentro, mira, porque estoy recordando, esperanza mía, que me purificas de las impurezas de tales sentimientos, dirigiendo mis ojos hacia ti y arrancando mis pies de las ataduras. Salmos, capítulo 70, versículo 5. Lo cierto es que me sorprendía de que los restantes mortales viviesen, porque aquel a quien había querido como si no fuese a morir, había muerto, y más me sorprendía de que yo, pues era la otra parte que quedaba, viviese estando aquel muerto. Con acierto, llamó uno a su amigo la mitad de su alma. Sí, yo también sentí que mi alma y el alma de aquel fueron una sola alma en dos cuerpos, y por ello me causaba pavor la vida, porque no quería vivir a medias, y quizá por ello temía morir, para que no muriese del todo aquel a quien mucho había amado. Y yo no encontraba dónde depositarla, no en amenas florestas, no en juegos y cantos, no en lugares de grata fragancia, no en fastuosos banquetes, no en el placer del tálamo y del lecho, no, por último, en los libros y los poemas. No hallaba sosiego, todo me horrorizaba, hasta la misma luz, y todo cuanto no era lo que era él, era detestable y odioso, salvo el llanto y las lágrimas, ya que solo en ellos había un poquito de tranquilidad. Por el contrario, cuando mi alma era apartada de Alí, ésta me cargaba con el voluminoso lastre de la desdicha. Hacia ti, Señor, había que levantarla y había que sanarla. Lo sabía, pero ni quería ni tenía fuerzas. Tanto más porque no eras para mí algo sólido y estable cuando pensaba en ti. No eras tú, desde luego, sino una vana fantasía, y mi extravío era el Dios mío. Si intentaba colocarla allí para que descansase, resbalaba como por el vacío y se precipitaba de nuevo sobre mí, y yo me había quedado como infeliz morada, donde no podía residir ni tampoco volver de allí. Y es que ¿a dónde podría huir mi corazón de mi corazón? ¿A dónde podría huir yo de mí mismo? ¿A dónde no dejaría de seguirme a mí mismo? Y a pesar de todo, huí de mi ciudad natal. Lo cierto es que mis ojos lo buscaban menos donde menos lo solían ver, y de la ciudad de Tagaste me vine a Cartago. Reflexiones sobre la amistad. El tiempo no deja de hacer su trabajo, ni discurre ocioso por nuestros sentidos. En el espíritu produce efectos sorprendentes. He aquí que venía y pasaba día tras día, y al venir y al pasar me infundía otras imágenes y otros recuerdos, y poco a poco me reconciliaba con el tipo de mis aficiones de siempre, ante las que cedía aquel dolor mío. Pero a estas no sucedían dolores, por cierto, sino gérmenes de otros dolores, porque de dónde me había calado con tanta facilidad y hasta lo más profundo aquel dolor, sino porque había sembrado mi alma en arena, amando a quien iba a morir como si no fuese a morir. Lo que sí que me reconfortaba y reanimaba más era el consuelo de otros amigos en compañía de quienes amaba lo que amaba en otro lugar tuyo. No era otra cosa que una gran patraña y una sarta de mentiras, por cuyo mutuo roce adulterino quedaba corrompida nuestra mente, que se deshacía de ganas en los oídos. Pero aquella patraña no se me moría si alguno de mis amigos moría.
Eran otras las cosas que cautivaban más mi corazón en Helios: conversar y reír en compañía y hacernos favores recíprocos desinteresadamente, leer juntos libros de grata dicción, bromear juntos y respetarnos juntos, disentir a menudo sin odio, como lo haría una persona consigo misma, y con rarísimo desacuerdo condimentar el mayor número de acuerdos, enseñarnos algo unos a otros y a su vez aprenderlo unos de otros, añorar los ausentes con pena y recibir a los nuevos con alegría. En suma, con estas o con otras señales parecidas que avanzan por la boca, por la lengua, por los ojos, por mil gratísimos movimientos desde el corazón de quienes dan amor y de quienes lo devuelven, fundir sobre ascuas, por así decir, los espíritus y hacer de muchísimos uno solo. Esto es lo que uno estima en los amigos, y de tal modo se estima que la conciencia humana resultará de sí misma si no ama a quien le da amor, o si no da amor a quien le ama, sin buscar en su cuerpo otra cosa que indicios de una buena intención. De aquí proviene el llanto. Si alguno muriese, y las tinieblas de los dolores y el corazón empapado, una vez que la dulzura se ha convertido en amargura, y la muerte de los vivos a consecuencia de la vida perdida de los muertos, feliz quien te ama a ti, y al amigo en ti, y al enemigo debido a ti, porque únicamente no pierde ningún ser querido ese para quien todos son seres queridos en aquel que no puede ser perdido. ¿Y quién es ese sino mi querido Dios? Dios, el que ha hecho el cielo y la tierra, y los llena porque llenándolos los ha hecho. A ti nadie te pierde sino quien te deja perder, y porque te pierde, ¿a dónde va o a dónde huye sino de un tú sosegado hacia un tú airado? Y es que ¿dónde no encuentra tu ley en su castigo? Y tu ley es la verdad, y la verdad tú. Inconsistencia y fugacidad de todo lo mundano. Dios de las virtudes, encamínanos de vuelta y muestra tu rostro, y estaremos salvados, pues sea cual sea el rumbo que tome el alma del ser humano, queda adherida a dolores en cualquier parte menos en ti, aunque quede adherida en cosas hermosas que se hallan fuera de ti y fuera de ella. No obstante, estas no serían nada si no procediesen de ti. Estas surgen y decaen, y al surgir empiezan como a existir y crecen para completarse, y una vez completas envejecen y perecen, y no todas envejecen y todas perecen. Así pues, cuando surgen y tienden a existir, cuanto más rápido crecen para ser, tanta más prisa se dan para dejar de ser. Así es su naturaleza. Tan poca cosa les has concedido, porque son partes de cosas que no existen todas a la vez, sino que desapareciendo y sucediéndose van desarrollando juntas el todo del que son partes. He aquí que así se desarrolla también nuestra facultad de hablar mediante signos sonoros, pues no estaría completo el mensaje si una sola palabra no desaparece tras haber hecho sonar sus elementos para que se suceda otra. Que te alabe por ellas mi alma, Dios creador de todas las cosas, pero que no quede adherida a ellas con engrudo, con el amor, a través de los sentidos del cuerpo. De hecho, siguen yendo a donde iban, a dejar de existir, y la despedazan con deseos perniciosos, porque ella quiere existir y le gusta reposar en las cosas que ama. En aquellas, por el contrario, no existe dónde, porque no se detienen, huyen. ¿Y quién las persigue con los sentidos de la carne? ¿O quién puede atraparlas incluso cuando están al alcance? Lento es el sentido de la carne, puesto que es el sentido de la carne, esa es su naturaleza. Sirve para otra cosa, para la que fue creado, para aquello, en cambio, no sirve para retener todo lo que discurre desde su inicio debido hasta su fin debido, pues es en tu palabra por la que son creados donde oyen, desde aquí hasta aquí. Exhortación a su alma. Ni se te ocurra ser vana, alma mía, ni ensordezcas el oído de tu corazón con el griterío de tu vanidad. Oye también tú. La mismísima palabra te grita que vuelvas, y allí está la sede de la quietud imperturbable, donde el amor no es abandonado si él mismo no abandona. He aquí que aquellas cosas desaparecen para que sigan otras, y quede configurado con todas sus partes esa totalidad inferior. ¿Acaso yo me marcho a alguna parte? Dice la palabra de Dios.
Fija allí tu hospedaje, confía allí todo lo que allí posees, alma mía, harta ya de engaños. Confía la verdad cuanto posees de verdad, y no perderás nada, y volverán a florecer tus partes marchitan, y serán sanadas todas tus enfermedades, y tus flojeras serán reconstruidas, serán renovadas, serán asidas fuertemente a ti, y no te inclinarán hacia donde desciendan, sino que estarán erguidas contigo, y permanecerán junto al que siempre está erguido y permanece, Dios. ¿Para qué, descaminada, sigues a tu carne? Que sea Elia la que te siga a ti, una vez retornada. Todo cuanto sientes a través de Elia es en una parte, e ignoras el todo del que son estas partes, que no obstante te deleitan. Pero si el sentido de tu carne fuese capaz de percibir el todo, y no hubiese recibido también él, muy a tu pesar, la justa medida en la parte del todo, querías que transcurriese todo cuanto existe en presencia, para que la totalidad te complaciese más. De hecho, también lo que hablamos lo escuchas por medio de ese mismo sentido de la carne, y no quieres en modo alguno que las sílabas se detengan, sino que pasen volando, para que vengan otras y escuches la totalidad. De este modo, todas las cosas de que consta un solo ser cualquiera, y no se dan a la vez todas las cosas de las que consta, deleitan siempre más en su conjunto que cada una por separado, si es posible sentirlas en su conjunto. Pero mucho mejor que éstas es quien hizo todo, y no es otro que nuestro Dios, y no se retira porque no le sigue nada. Si te agradan los seres corpóreos, alaba a Dios por ellos, y reconduce ese amor tuyo hacia su artífice, para que no causes desagrado en aquellas cosas que te agradan. Si te agradan las almas, sean amadas en Dios, porque también ellas son mutables, y se asientan firmes en Él. De lo contrario, se irían y perecerían. Por tanto, sean amadas en Él, y arrastra contigo hacia aquel a las que puedas, y diles: amémosle, es Él quien hizo esto, y no está lejos. No es que Él hiciera y se marchase, sino que a partir de Él están en Él. Y aquí donde está, donde la verdad se saborea, es la parte más profunda del corazón, pero el corazón se extravió de Él. Traidoras, vuelvan al corazón, adhiéranse a aquel que les ha hecho, hiérganse con Él y se mantendrán erguidas, descansen en Él y estarán tranquilas. ¿A dónde van a zona escarpada? ¿A dónde van? El bien que aman procede de Él, pero cuanto está junto a Él es bueno y agradable, pero será justamente amargo porque injustamente se ama. Si se abandona todo lo que procede de Él, ¿a dónde les lleva a recorrer una y otra vez caminos difíciles y fatigosos? No hay descanso donde lo buscan. Buscan lo que buscan, pero no está allí donde buscan. Buscan la vida feliz en el país de la muerte. No está allí. ¿Cómo va a haber pues vida feliz donde tampoco hay vida? Y descendió hasta aquí esa vida nuestra y se llevó nuestra muerte y la eliminó desde la abundancia de su vida. Y descendió hasta aquí esa vida nuestra y se llevó nuestra muerte y la eliminó desde la abundancia de su vida, y atronó gritando que volviésemos desde aquí hacia Él, que entrásemos en aquel lugar apartado desde donde llegó a nosotros, al interior de aquel primer vientre virginal, donde la criatura humana, carne mortal, se entregó a Él en matrimonio para no ser siempre mortal, y de ahí, como esposo que sale de su tálamo, saltó gozoso como un gigante a recorrer su camino. No se entretuvo, ¿no?, sino que corrió gritando, con palabras, con hechos, con muerte, con vida, en su descenso, en su ascenso, gritando que regresemos a Él, y se apartó de los ojos para que regresemos al corazón y lo encontremos, para que regresemos al corazón y lo encontremos. Se marchó, ciertamente, y mira por dónde está aquí. No quiso estar mucho tiempo con nosotros y no nos abandonó, y es que se marchó al lugar de donde nunca se ha retirado, porque el mundo fue hecho por mediación suya, y estaba en este mundo, y vino a este mundo para salvar a los pecadores. A este se confiesa mi alma y la sana, porque pecó contra él. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo duros de corazón? Es posible que incluso después de su descenso a la vida no quieran ascender y vivir. Pero ¿hacia dónde ascenden cuando están en el fondo y han puesto en el cielo su boca? Desciendan para que asciendan y asciendan hacia Dios. En realidad han caído al ascender contra Dios.
Diles eso para que lloren en el valle del lamento, y arrástralos así contigo hacia Dios, porque desde su espíritu les dices esto si lo dices ardiendo en la llama de la caridad. Primera obra de Agustín, sobre lo bello y armonioso. Yo entonces no sabía esto y amaba las bellezas inferiores e iba al abismo y decía a mis amigos, ¿verdad que no podemos amar algo si no es bello? ¿Qué es lo bello entonces? ¿Y qué es la belleza? ¿Qué es lo que nos atrae y nos ata a las cosas que amamos? De hecho, si no hubiese en ellas belleza y atractivo, en modo alguno nos atraerían hacia ellas. Y percibía y veía en los propios cuerpos que una cosa era, por así decir, el todo, y por ello, bello, y otra cosa, en cambio, lo que resultaba hermoso por el hecho de acomodarse armoniosamente a algo, como una parte del cuerpo a su totalidad, o el zapato al pie, o ejemplos parecidos, y esa reflexión brotó con fuerza en mi mente desde lo más profundo de mi corazón, y escribí unos libros sobre lo bello y lo armonioso, 2 o 3 creo, tú lo sabes, Dios, pues se me ha olvidado. Por cierto, que no los conservo, sino que se me han transpapelado no sé cómo. Admiración por el orador Hierio y reflexión al respecto. ¿Qué es lo que me movió, Señor Dios mío, a dedicar aquellos libros a Hierio, orador de la ciudad de Roma? No lo conocía siquiera de vista, sino que había amado a la persona por el renombre del magisterio que se le hacía famoso, y había oído unas cuantas palabras suyas y me habían agradado. Pero porque agradaba a otros y lo ensalzaban en alabanzas, sorprendidos que de una persona siria, educada primeramente en la elocuencia griega, hubiese surgido después un discursista admirable, también en terreno de la latina, y estuviese instruidísimo en los asuntos relativos al estudio de la sabiduría, pero porque agradaba a otros y lo ensalzaban en alabanzas, sorprendidos de que de una persona siria, educada primeramente en la elocuencia griega, hubiese surgido después un discursista admirable, también en terreno de la latina, y estuviese instruidísimo en los asuntos relativos al estudio de la sabiduría, me agradaba aún más. Se alaba a la persona y se la ama sin verla. ¿Es posible o no que desde la boca de quien habla entre amor en el corazón de quien escucha? En absoluto. Más bien, es el que ama a quien enciende el amor del otro. De ahí que también se ame a quien recibe alabanzas, siempre que no se crea que el encarecimiento procede de un corazón falaz, de panegirista, esto es, cuando lo alaba quien lo ama. Así digo, amaba entonces a la gente según el juicio de la gente, no según el tuyo, bien es cierto, Dios mío, en quien nadie resulta engañado, pero no obstante, porque no lo hacía como el favor popular ensalza a un auriga famoso, como a un venador, sino de una forma totalmente diferente y seria y tal como quisiera que se me alabase. Por el contrario, no hubiese querido que me alabasen y amasen del mismo modo que a los actores, por más que también yo los alababa y amaba, sino prefiriendo quedar oculto antes que resultar tan conocido e incluso ser objeto de odio antes que de tal amor. ¿Dónde se reparten estas cargas de diferentes y variados amores en una sola alma? ¿Qué es lo que amo en otro que a su vez, si no fuera porque lo odio, no consideraría indigno de mí y rechazaría, siendo cada uno de nosotros dos un ser humano? Ciertamente, de la misma forma que ama un buen caballo aquel que no quería ser caballo, aunque pudiese, también hay que decir esto del actor, que es compañero de nuestra condición. Resulta entonces que amo en el ser humano lo que detesto ser siendo yo humano. Gran abismo es este ser humano, cuyos cabellos tú, Señor, tienes contados y no disminuyen en ti. Y sin embargo, sus cabellos son más fáciles de contar que sus sentimientos y las emociones de su corazón. Pero aquel rétor era de aquella clase, y lo apreciaba yo tanto que quería ser como él, e iba sin rumbo por mi vencida arrogancia, y me hacía girar cualquier viento, y muy en el fondo era piloteado por ti. ¿Y de dónde lo sé? ¿Y de dónde mi certeza para confesarte que había amado a aquel por el amor de quienes le alababan más que por las cosas por las que precisamente era alabado? Porque si en lugar de alabarle lo hubiesen vituperado, y vituperándolo, despreciándolo, hubiesen narrado las mismas cosas, no me habría encendido ni entusiasmado tanto con él, y ciertamente no serían otras las cosas ni otra la persona en cuestión, sino tan solo otro el sentimiento de quienes lo contaban. Aquí es donde yace el alma inestable que todavía no se adhiere a la solidez de la verdad.
tal como soplan las brisas de las lenguas desde los corazones de los que opinan, así se deja llevar y virar, girar del derecho y del revés, y se le nubla la vista, y no se discierne la verdad, y mira que está delante de nosotros, y era muy importante para mí si mi oratoria y mis estudios llegasen a oídos de aquel hombre, y si los hubiese aprobado, más me hubiese encendido. Si por el contrario los hubiese desaprobado, se habría afligido un corazón vano y vacío de tu solidez. Y a pesar de todo, mi mente no dejaba de dar vueltas con agrado aquello de lo bello y armonioso, desde donde lo había escrito para él, ante la boca de mi visión, y yo, sin la intervención de un adulador, me maravillaba. Contenido sobre lo bello y armonioso. Pero todavía no veía el eje cardinal de tan importante cosa en ese arte tuya, todopoderoso, que eres el único que obra maravillas. E iba mi espíritu a través de formas corpóreas y definía y distinguía lo bello, que lo es por sí mismo, y lo armónico, que en cambio resulta hermoso al ser acomodado a otro, y con ejemplos corpóreos lo demostraba. Y volví mi atención de la naturaleza del espíritu, y la falsa creencia que tenía acerca de los seres espirituales no me permitía vislumbrar la verdad, y me impactaba en los ojos de esa fuerza de la verdad, y yo apartaba mi mente palpitante de la realidad incorpórea hacia contornos y hacia colores y hacia abultadas dimensiones, y porque no podía ver eso en mi espíritu, pensaba que no podía ver el espíritu. Y puesto que en materia de virtud amaba la paz y en la de vicio, por el contrario, detestaba la discordia, percibía en aquella la unidad y en este una especie de división. Y en aquella unidad me parecía que estaba la mente racional y el fundamento de la verdad y el sumo bien, mientras que en esa división tendía a ver, pobre de mí, una no sé qué sustancia de vida irracional y el fundamento del sumo mal, la cual no podía ser sustancia solamente, sino que no podía ser vida en absoluto. Sin embargo, no podía proceder de ti, Dios mío, del que todo procede, y a la primera la llamaba mónada, una especie de mente sin género alguna, mientras que a la segunda, díada, ira en los actos de maldad y deseo en las ignominias, sin saber qué decía, y es que no sabía ni había aprendido que el mal no es sustancia alguna y que nuestra mente no es el bien sumo e inmutable. De hecho, tal como existen actos de maldad, si es defectuoso aquel sentimiento en el que hay agresión y se engríe con insolencia y furia, también ignominias, si es desmesurada aquella aflicción del alma por la que se toca fondo en las voluptuosidades carnales, así también los extravíos y las falsas creencias emponzoñan la vida si la propia mente racional es defectuosa. Así es como esta era entonces en mí, que desconocía que ella debía ser iluminada por otro lucero para que fuese partícipe de la verdad, porque no es ella la naturaleza de la verdad. Dios mío, darás a luz a mis tinieblas, y de tu plenitud hemos recibido todos. Eres tú, sí, el lucero verdadero que ilumina a toda persona que viene a este mundo, porque en ti no hay cambio ni ensombrecimiento de un instante. Pero yo me esforzaba por llegar a ti, y era rechazado lejos de ti para que gustase la muerte, porque te resistes a los soberbios. Además, qué mayor soberbia que el que yo afirmase con sorprendente demencia que yo era por ley natural lo que tú eres. Cierto es que, siendo yo mutable y resultándome esto evidente, precisamente porque deseaba ser sabio a toda costa para que de peor me convirtiese en mejor, prefería, no obstante, incluso que fueses considerado mutable, a que yo no fuera lo que tú eres. Por consiguiente, era rechazado y resistías a mi henchida cerviz, e imaginaba yo formas corpóreas, y siendo carne, acusaba la carne, y siendo espíritu caminante, todavía no volvía a ti, y al caminar, caminaba hacia aquello que no existe ni en ti, ni en mí, ni en un cuerpo, ni tampoco tu verdad me lo creaba, sino que desde el cuerpo me los fabricaba mi vanidad, y decía a tus fieles chiquitines, ciudadanos míos, de los que sin saberlo estaba desterrado, decía aquellos como inepto y charlatán, porque entonces se extravía el alma que ha hecho Dios, y no quería que se me respondiese, entonces, ¿por qué se equivoca Dios? Y prefería pretender que tu inmutable sustancia eraba por coacción antes que confesar que la mía mutable se había descariado por voluntad propia y andaba extraviada a modo de castigo. Y tenía yo quizás 26 o 27 años de edad cuando escribí aquellos volúmenes desenvolviendo en mi interior ficciones corporales que
ficciones corporales que ensordecían los oídos de mi corazón, oídos que aguzaba, oh dulce verdad, a tu melodía interior, pensando sobre lo bello y armonioso y ansiando erguirme y oírte y alegrarme de alegría ante la voz del prometido. Y no podía porque era empujado hacia afuera por las voces de mi extravío, y por el peso de mi soberbia me precipitaba al abismo. Como ves, no proporcionabas gozo y alegría a mi oído, ni se jactaban mis huesos que no habían sido humillados. Lectura de las categorías de Aristóteles. ¿De qué me servía que más o menos a los 20 años de edad en que cayeron en mis manos unos escritos aristotélicos que llaman prendado de cuyo nombre, cuando al Aretor de Cartago mi maestro, y también a otros que eran tenidos por doctos, se les llenaba la boca de orgullo al citarlas, quedaba yo boquiabierto como hacia algo grande y divino, las leyese yo solo y las comprendiese? Cuando contrasté estos escritos con quienes decían que apenas los habían comprendido, no solo de las explicaciones de maestros muy eruditos, sino también de sus numerosas ilustraciones trazadas en el polvo, vi que no pudieron decir nada diferente de lo que yo había aprendido leyendo, solo y en casa, y me parecía que hablaban con gran claridad acerca de las sustancias como el ser humano y de qué había en ellas como es la figura humana, sus rasgos, su estatura, cuántos pies tiene y la procedencia de quién es hermano, o dónde ha sido formado, o cuándo ha nacido, o si está de pie o sentado, o si está calzado o armado, o si hace algo o lo padece, y todo lo que en número infinito se encuentra en estos 9 tipos de los que he puesto algunos ejemplos, o bien en el tipo que nos ocupa, la sustancia, que nos sirven para comprender a Dios. ¿De qué me servía esto cuando también me estorbaba al interior yo entenderte así también a ti, Dios mío, sorprendentemente simple e inmutable, pensando que cuanto existe está comprendido en esos 10 predicamentos, como si también tú te hallases sometido a tu tamaño o a la belleza, de modo que aquellos predicamentos existiesen en ti como en un ser subordinado, igual que en un cuerpo, siendo que tu tamaño y belleza lo eres tú mismo, a diferencia del cuerpo, que no es grande y bello en cuanto que es cuerpo, porque aunque fuese menos grande y menos bello, no por ello dejaría de ser cuerpo. Era falsedad, sí, lo que pensaba dentro de ti, no verdad, e imaginaciones de mi desdicha, no el basamiento de tu felicidad. Y es que habías ordenado, y así se cumplía en mí, que la tierra me pariese espinas y abrojos, y que alcanzase mi pan con fatiga. Así como tampoco las artes liberales sirven para Helio. ¿De qué me servía que todos los libros de las artes que le llamaban liberales, yo entonces, vilísimo, esclavo de malas apariencias, los leyese y entendiese por mí mismo todos cuantos pude leer? Y gozaba con ellos, y no sabía de dónde procedía todo, cuando de verdadero y cierto se contenía en ellos. Mi espalda, sabes, la tenía vuelta hacia ti, la fuente de luz, y hacia lo que está iluminado, mi rostro, de ahí que ese rostro mío, con el que veía la parte iluminada, no recibía la iluminación. Todo lo que leí sobre el arte de hablar y argumentar, todo lo que sobre las dimensiones de las figuras y sobre la música y sobre los números lo entendí sin gran dificultad y sin que persona alguna me lo transmitiese, lo sabes tú, Señor Dios mío, porque tanto la rapidez en entender como la agudeza en dilucidar son don tuyo, pero de ahí no extraía sacrificio en tu honor. Así pues, no me servía de provecho, sino más bien de daño, porque esa parte tan buena de mi heredad me esforcé por tenerla en mi poder, y mi fortaleza no la custodiaba a tu lado, sino que partí lejos de ti hacia una tierra remota para disparar las meretrices apetencias, porque ¿de qué me servía una cosa buena si no la usaba bien? En verdad que no me daba cuenta de que aquellas artes eran a duras penas entendidas incluso por estudiosos y gente de talento, salvo cuando intentaba exponérselas, y era rara excepción entre ellos quien no se rezagaba en seguir mi exposición. Pero ¿de qué me servía esto si pensaba que tú, Señor Dios, verdad, eras un cuerpo resplandeciente e inmenso, y yo un pedazo de aquel cuerpo? Excesiva perversidad, pero así era yo,
y no me sonrojo, Dios mío, de confesarte tus actos de misericordia hacia mí y de invocarte, yo que no me sonrojé entonces de aclarar a la gente mis blasfemias y ladrar contra ti. ¿De qué me servían, por lo tanto, un ingenio ágil en el recorrer esas disciplinas y tantos enmañaradísimos libros desenmarañados sin apoyo alguno en el magisterio humano, siendo que sin vergüenza y con sacrílega torpeza andaba extraviado en la disciplina de la piedad? ¿O para qué estorbaba tanto a tus chiquitines un intelecto muchísimo más lento? Siento que no se apartaban lejos de ti para que en el nido de tu iglesia echaran sus plumas seguros y nutriesen las alas de la caridad con el alimento de la sana fe. Oh Señor Dios nuestro, confiemos en la protección de tus alas y protégenos y acaréanos. Tú acarearás también a tus chiquitines y los acarearás hasta que sean canos, porque nuestra estabilidad, cuando tú estás, es entonces estabilidad, y en cambio, cuando es nuestra, es inestabilidad. Vive siempre en tu morada nuestro bien, y porque hemos sido desviados de él, retornemos ya, Señor, para que no quedemos subvertidos, porque sin carencia alguna vive en ti nuestro bien, que eres tú mismo, y no tememos que no haya donde regresar, porque fuera de allí nos desplomamos, pero aún estando nosotros fuera, no se desplomó nuestra casa, tu eternidad.